10.000 con Jesús, sacerdotes. Queridos amigos, este domingo celebramos la octava de Pascua, también conocido como Domingo de la Divina Misericordia. Y efectivamente, ya en el Salmo responsorial de este domingo cantamos con emoción: la misericordia del Señor es eterna. Al decir esto, estamos recordando que la misericordia de Dios, como tantas veces nos ha insistido el Papa Francisco, no es simplemente un rasgo accesorio de la personalidad divina, si se nos permite hablar de esa manera, sino que como todo atributo divino se identifica con su ser. Su misericordia es su ser, Él es misericordia. Por eso la misericordia del Señor es eterna. Su modo de amar al hombre es la misericordia, porque ya que el hombre se haya caído, necesita ser levantado por el amor concreto del Señor, que debe ser, por su situación de pecado, amor que perdona. Entonces, la misericordia del Señor es eterna, y esa misericordia se ha concretizado de un modo muy especial en el sacrificio que Cristo hace de sí mismo. Cristo se entrega en la cruz, muere por nosotros justamente para darnos una vida nueva, para perdonar nuestros pecados, y de su costado abierto brotan los dones del perdón, de la reconciliación y de la paz, manifestados con la sangre y el agua. De eso habla la segunda lectura de este domingo, tomada de la primera carta del apóstol San Juan. Jesucristo es el que se manifestó por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con el agua, sino con agua y sangre, y el Espíritu da testimonio de esto. La forma solemne con la que Juan habla del testimonio del agua y la sangre nos hacen ver que este don de su corazón abierto es un don fundamental. En la cruz Jesús nos lava con el agua, representa el bautismo que hace la vida nueva, que funda la Iglesia, pero también nos redime con su sangre, sangre que se hace presente en el sacramento de la Eucaristía, en el que recibimos el mismo cuerpo de Cristo y participamos de su amor. Pero si la misericordia de Dios se deja ver de un modo muy especial en la cruz, sin duda, donde brilla de modo más excelente la misericordia del Señor es en la resurrección de Cristo. Efectivamente, Cristo resucitado es la misericordia del Padre, porque es la prueba de que tenemos una nueva oportunidad, de que no solo hemos sido perdonados de palabra, sino que se nos ha dado una vida nueva. Eso es la resurrección de Jesús, una vida nueva para amar a Dios con toda el alma. Fruto de la resurrección del Señor es el perdón, la paz, la misericordia y muchos otros dones, de los cuales nos habla el Evangelio de este domingo, tomado de San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31. Me gusta llamar este pasaje los dones del resucitado. Vamos a leer algunas características fundamentales de este pasaje bíblico. Podemos dividirlo en tres partes. La primera aparición de Jesús a sus discípulos el mismo día de la resurrección. La segunda aparición de los discípulos de Jesús a los discípulos 8 días después, con mención especial a Tomás. Y finalmente lo que podemos llamar la primera conclusión del Evangelio según San Juan. ¿Cómo comienza la primera aparición? Dice Juan 20:19, al atardecer de aquel día, el siguiente al sábado, se hace mención del día específico de la resurrección, es decir, del día especial, del primer día de la semana, tan importante para los cristianos. Estando las puertas cerradas del lugar donde se habían reunido los discípulos por miedo a los judíos, esta mención también es súper importante. Las puertas de aquel cenáculo se encuentran cerradas. ¿Por qué? Por miedo que tienen los apóstoles, miedo incluso fundamentado a que aquello que le ha pasado al Señor Jesús les pase también a ellos. Y entonces, efectivamente, dentro de este ambiente de miedo, de cerrazón, dentro de un ambiente cerrado, es donde Cristo se aparece para dar un mensaje diferente. Cristo se aparece, dice el Evangelio, en medio de ellos. Vale la pena analizar un poquito más esta expresión.
Estando las puertas cerradas por miedo a los judíos, vino Jesús, elcen o Jesús, el verbo erchomai, una acción puntual, viene Cristo, kai este eistomeson, y se puso, el verbo istemi, que siempre indica el estar de un modo firme, es el mismo verbo que se usa para hablar de María al pie de la cruz, y podríamos decir que Jesús se plantó, ¿no?, en medio de ellos, en el medio. Es interesante porque si queremos disipar nuestro corazón lleno de tinieblas, disipar las tinieblas de nuestro corazón, queremos romper la cerrazón de nuestra alma y romper la cerrazón que pueda existir en todo grupo humano, incluso en todo grupo de iglesia, en cualquier grupo de iglesia, es necesario volver a poner a Cristo en el medio, en el centro. Solamente cuando Cristo está en medio, entonces se abren las puertas del alma y se entiende el sentido de la vida. Entonces Cristo se aparece en medio y lo primero que les dice a los apóstoles es Eirene yumin, en hebreo Shalom Alechem, la paz con ustedes. Sabemos que se trata de un saludo propio del mundo judío. Es natural saludarse con la paz, por eso la paz esté con ustedes. Y dicho esto, se especifica, les mostró las manos y el costado. Es decir, les hace saber que es realmente Él. Es interesante porque Jesús se aparece en medio y les dona la paz. El primer don del resucitado es la paz. Vamos a ver en pocos momentos cuánto se enfatiza este don de la paz. Ahora, inmediatamente se hace esta siguiente puntualización. Se alegraron los discípulos al ver al Señor. Ejaresan, se llenaron de gozo, ¿no? Se llenaron de alegría. Del verbo es jairo, el mismo verbo que usa el ángel para saludar a María. Se llenaron de alegría los discípulos al ver al Señor. Hasta entonces habían estado tristes, encerrados, llenos de dolor y de tristeza. Pero al ver al Señor se alegran. Debería ser el resumen de nuestra historia personal. Muchas veces podemos haber pasado por momentos de cerrazón y dolor, pero al ver al Señor en medio de nuestra vida, Él nos llena de alegría. Y es interesante porque el versículo 21 se puntualiza que Jesús les dice otra vez, Eirene yumin, la paz con ustedes. Y esto es importantísimo porque nos hace ver que cuando Jesús los saluda la primera vez dándoles la paz, no está solamente saludando con un saludo tradicional judío, está haciendo mucho más, está manifestando que de verdad viene a darles la paz. El primer don del resucitado es la paz. Siempre nos viene a la mente San Agustín en casos así, ¿no? Nuestro corazón está inquieto y no deja de estar inquieto hasta no reposar en aquel corazón en el que podemos confiar. Por eso es tan bonito en esta fiesta de la misericordia, ¿no? Aquella frase tan particular de este día, ¿no? Jesús, en ti confío. Y esa confianza me da paz. La paz no viene de la ausencia de problemas. Si esperamos no tener problemas para tener paz, pues vamos a tener que esperar mucho tiempo. Mejor dicho, esperaremos toda la vida y no alcanzaremos paz. La paz viene como don del encuentro con Cristo. Inmediatamente, después de haberles recordado el saludo de paz, o de haberles reafirmado el don de la paz, Jesús les da el don del envío. Como el Padre me envió, así los envío yo. Es decir, recuerda que Él ha sido enviado por el Padre, eso es el verbo apostello. Es decir, el Padre ha enviado a Cristo y ahora Cristo, con esta misión directa desde el Padre, continúa y envía efectivamente a los apóstoles. Y ese envío no es un envío simplemente a predicar una idea, no es un envío nada más a transmitir una ideología, no. Es un envío a transmitir el mismo don de la misericordia de Cristo. Por eso, a continuación se puntualiza inmediatamente. Juan 20:22, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Este gesto de Cristo de soplar sobre los apóstoles recuerda sin duda
el don del Espíritu Santo al inicio de la creación, ¿no? O sea, en la resurrección se da una nueva creación, así como el Espíritu al inicio revoloteaba sobre las aguas, ahora Cristo da nuevamente el Espíritu sobre los apóstoles para que puedan renovar la creación. ¿Cómo? A través del perdón. Reciban, el verbo lambano, tomen, reciban, acojan este don, el Espíritu Santo. A quienes se les perdonen los pecados, les quedarán perdonados; a quienes se los retengan, les serán retenidos. Es decir, para poder acoger la misericordia de Dios es necesario pasar por el corazón de Cristo que perdona, pero este don del perdón pasa a través de los apóstoles. Esta cita es fundamental para entender el sacramento de la reconciliación o penitencia. Precisamente por esto es que yo no puedo simplemente decir que solito busco el perdón de Dios en la esquina de mi cuarto y le digo, Señor, perdóname y ya. No, es necesario asistir a Cristo a través de los apóstoles que han recibido el Espíritu Santo para meterme en el corazón de Cristo, del que brota el agua que me purifica, la sangre que me redime, ¿no? Entonces, efectivamente, siempre es necesario recibir el don del perdón a través de los apóstoles. Y aquí pues como que se culmina este primer encuentro de Jesús con los apóstoles en los que les ha dado todos estos dones, ¿no? El don de su presencia, el don de la alegría, el don de la paz, el don del envío y el don del perdón. Pero luego viene la segunda parte. Tomás no estaba allí y efectivamente cuando le dicen hemos visto al Señor, Tomás se siente superado por esta verdad que le parece demasiado buena para ser cierta y prefiere como curarse, digamos así, con la incredulidad. Como esto parece demasiado bonito y yo ya no quiero volver a ilusionarme con algo vano, Tomás dice, bueno, miren, si yo no veo ya sus heridas en las manos y no meto ahí el dedo, si yo no veo la herida de su costado y no meto la mano, no voy a creer. Y es interesante cómo Jesús a los 8 días, es decir, una vez más el domingo, y este no es un dato cualquiera, el resucitado se manifiesta especialmente el domingo, por eso es que los cristianos vamos a misa el domingo, por eso es que el Apocalipsis comienza también el primer día de la semana, ¿no? Entonces, la primera aparición es el primer día después del sábado, o sea, el domingo. La siguiente aparición es a los 8 días, el domingo. Y una vez más se les aparece Cristo resucitado y les vuelve a decir la paz con ustedes. Y luego me encanta esta escena, ¿no? Jesús le dice, ven aquí, Tomás, ven. Trae tu dedo, mételo en mi mano. Trae tu mano, métela en mi costado y ya no seas incrédulo, sino creyente, ¿no? Nuevamente Jesús les da el don de la paz y ahora a Tomás le reaviva el don de la fe. Tomás, emocionado, pasa de incrédulo a lleno de fe y como respuesta da esta ejaculatoria que tanto queremos, ¿no? Señor mío y Dios mío. Sin embargo, Jesús le dice a Tomás una frase que en realidad nos dirige a todos nosotros. Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que sin haber visto hayan creído. Nosotros no hemos puesto nuestro dedo en los agujeros de los clavos de nuestro Señor, no hemos puesto nuestra mano en el costado traspasado por la lanza, y sin embargo hemos recibido los dones del resucitado. Recibimos su paz, su alegría, su esperanza, su misericordia, y somos enviados al igual que los apóstoles. Por eso, nuestra fe no debe ser en modo alguno menor a aquella de Tomás, a aquella de los apóstoles. Es más, debe ser mayor porque tenemos 2000 años de historia de fe que nos aseguran que aquello que creemos es cierto. Y termina el Evangelio con esta referencia, ¿no? Diciendo muchos otros signos hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, pero no todos han sido escritos. Se ha hecho un resumen, dice Juan. Y el resumen que ha hecho, este compendio de los hechos de la vida de Cristo, han sido escritos para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Es decir, se resume así la acción de toda la Iglesia y de toda la pastoral. La acción de la Iglesia consiste en creer, en mostrar la fe, creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, pero esa fe tiene el objetivo de dar vida, tener vida aquí y ya, acogiendo el don de Dios y sin duda en la eternidad. Gocemos la misericordia del Señor, misericordia eterna, misericordia llena de vida. Que Dios los bendiga.